Bueno, ¿han encontrado sin dificultad en el aula virtual la unidad de derecho natural? ¿El concepto de derecho natural y todo eso? Es el capítulo ¿Alguno del libro, ¿no? Ok. El libro también lo tiene y hay un texto bastante extenso, hay dos me parece, ¿no? Pero hay uno sobre todo bastante extenso, como de 20 páginas, que es un resumen de la unidad. ¿No es cierto? El que lo pudo leer. Sí, profe. Ok. Bueno. Les hice un PowerPoint para que nos vayamos guiando en la lectura. En realidad tiene un resumen bastante acotado de lo que dice el texto y lo que dice el libro, y les puse con rojo algunas cuestiones y con azul otra, como para que puedan diferenciar bien y les resulte mucho más fácil fijar conceptos. Por supuesto que si no estudian, por más que tenga rojo y azul, no va a entrar, pero ojalá por osmosis entrara, pero no funciona así. La biología hay que leer y hay que machacar. Bueno, ya somos 87. ¿Se acuerdan cuántos son en general ustedes en el aula? ¿Tienen idea? ¿No? No, encima mayormente estamos separados en dos aulas. Sí. Bueno, con algunos de ustedes nos vimos la semana pasada de forma presencial, la otra mitad no me... Así que nos vemos hoy, después de 15 días. Pero bueno, aguardo unos segundos más a que termine de ingresar el Zoom un par de compañeros y ya vamos empezando a abrir el PowerPoint para ir desarrollando el tema. Buen día, profe. ¿Cómo va, Graciela? ¿Todo bien? Bien, sabe, yo tenía que ir presencial y no pude ir, pero como quería saber lo que iba a dar en la clase, aunque no tenga presente, quería saber si puedo presenciar la clase para saber los temas que se iban a dar. Sí. Ahora en un rato voy a pasar un link, anotate, sí. Bueno, sí, gracias, profe. No, está bien, por cuestiones así excepcionales no hay problema. Ahora si tenemos más alumnos en el Zoom se complica porque no tenemos mucha capacidad y se quedan afuera lo que les correspondía, pero por ahora venimos bien. Igual en general ustedes son más de 100 y ahora hay 88, así que se han anotado muchísimos a la mañana. Pensamos que no y al final es el turno que más alumnos tienen inscriptos. Bueno, esta unidad 4 va a ser la última unidad antes del parcial, porque ya la semana que viene, seguramente, el doctor Ochipinti va a dar el repaso de todas las unidades que dimos hasta ahora, un repaso que claramente es un punteo, ¿no? Para que ustedes sepan y se puedan ubicar bien con respecto a todo el programa y a los contenidos. Y como les dije ya en alguna otra ocasión, si ustedes quieren aprobar, pueden aprobar con lo que nosotros les damos en clase, pero si quieren promocionar, tienen que agarrar el libro y completar un poco más, ¿no? El concepto de lo que nosotros le damos, porque bueno, básicamente promocionar implica no tener que dar un final, que es de alguna forma dar un cierre a la materia, ¿no? Ustedes saben que esta carrera no sé si tiene finales obligatorios, me parece que no, pero el final obligatorio muchas veces lo que hace es ayudarnos a articular toda la materia y entenderla bien, porque uno como la tiene despedazada en parciales, porque claramente tiene que evaluarlo en algún momento, cuando uno promociona, da la primera parte, se olvida de la primera parte y da la segunda, ¿no?
Les repito y les recuerdo, por si no lo leyeron o ya no les explicaron en el COF, que seguramente sí se los han explicado, promocionan cuando se sacan más de 6 en cada uno de los parciales. Si se sacan menos de 6, van al integrador. El integrador es una instancia previa al final, donde también se ve toda la materia, es como un final, pero en general, no digo que pase siempre, que esto suceda siempre, en el integrador le tomamos a los alumnos el parcial que no llegó a promocionar, ¿no? Entonces, para ayudarlo a poder alcanzar la nota, ¿no? de aprobar la materia. Ya después en el final evaluamos todo un poquito más concienzudamente. Así que bueno, les doy esto para que vayan sabiendo cómo viene la cosa, de qué se trata, como para que puedan ir administrándose ustedes. Bueno, dicho esto, ya somos 91 y no veo que haya nadie más. Les voy a compartir el PowerPoint, así vamos desarrollando. Y espérenme que lo encuentre. No es la pantalla lo que quiero compartir. No sé por qué no me aparece el PowerPoint. Bueno, voy a compartir pantalla, así después les abro el Power. Ahí va. Avísenme si ven. Jurídicos válidos para todos los tiempos, para todos los pueblos, para todas las naciones. Es eterno e inmutable. O sea, uno podría pensar hoy día ¿qué pasaba en el momento donde la esclavitud era moneda corriente? Pensar que un hombre podía tener propiedad de otro sujeto. Uno dice, ¿qué pasaba con esa gente? Y esa gente era gente inteligente, era gente como Platón, Aristóteles, estamos hablando de filósofos, de grandes pensadores, o que la democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo eran los ricos y aristócratas. ¿Qué pasaba en esa gente que los otros ciudadanos o las otras personas que vivían en ese país, por qué no tendrían derecho? ¿No? Siempre tuvieron ese derecho. Lo que pasa es que no estaba visibilizado como normal, normativizado como que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Entonces por eso dice que es eterno e inmutable y que surge de la naturaleza misma de las cosas. Cuando hablamos de la naturaleza misma de las cosas, ya lo hablamos el otro día, es pensar específicamente la categoría ser humano, por ejemplo, ¿no? Y qué característica tiene ese ser humano y ser humano o ser persona. ¿Por qué digo persona? Porque hay personas humanas, hay personas jurídicas y hay animales. Ustedes saben que la Corte Suprema hasta hace unos años admitió que en uno de sus fallos que las mascotas son personas no humanas, tienen la categoría de personas no humanas, con lo cual tiene protección, debida protección. Uno lo puede pensar ahora esto, ¿no? Pero hasta hace un tiempo, hasta hace unos años atrás, uno decía, el perro estaba a merced de que lo maltratara cualquiera porque se les ocurriera. Después podríamos pensar, bueno, acá el perro es, ¿no? Pero por ahí en India la vaca es sagrada. La vaca es sagrada en India no porque tenga algo divino, sino porque una vaca da de comer con la leche a un montón de gente, entonces no las comen para justamente poder tener asegurado determinado tipo de nutrición. Pero más por una cuestión funcional, ¿no? Pero bueno, entonces, uno en base a la evolución va como, ¿no? Develando todos estos conceptos de qué derecho tiene el hombre que no están todavía cubiertos por el plexo normativo positivo. Entonces, dice, de la naturaleza propia del hombre surge, por ejemplo, el concepto de dignidad humana. Básicamente, claramente, lo que se busca es esto, tratar al hombre con dignidad. Hasta se trata con dignidad a los prisioneros de guerra. Eso es algo que vimos también, y si no lo vimos lo vamos a ver, pero creo que sí que lo vimos. Sí, cuando vimos relaciones sociales, ¿no? Hablamos de relación de lucha, de violenta y no violenta. Y sobre este derecho natural es donde se edifican una serie de conceptos jurídicos concretos. O sea, tomando el derecho natural, uno empieza a decir, bueno, ok, bien, lo vamos a juzgar, pero ¿cómo lo juzgamos? Bueno, veamos, ¿no? O sea,
lo vamos a castigar porque cometió un delito. Pero ¿cómo medimos el castigo? O sea, ¿es el culpable o no es culpable? ¿Cómo hacemos? Lo tenemos que juzgar. ¿Y cómo hacemos para juzgarlo? Tiene que tener asegurada la defensa en juicio. De hecho, nosotros, como sujetos, en la parte penal se nota, es mucho más claro que está el defensor oficial, ¿no? El fiscal, que es el representante del Estado, y el defensor oficial en el caso del detenido, pero en el derecho civil, como les comenté el otro día, uno también, o si no se los comenté, a ustedes se los comento, uno también tiene la defensa en juicio en el caso de que me llega una demanda civil ve un abogado defensor. Así como cuando yo quiero iniciar una instancia porque me hicieron algo y no tengo plata, yo puedo hacer, se llama beneficio de litigar sin gastos. Yo puedo contratar a un abogado, el abogado inicia un beneficio de litigar sin gastos, y cuando se resuelve el expediente, la persona condenada a juicio paga el resultado del juicio. Si yo no tuve dinero para iniciarlo, menos voy a tener dinero para pagar el juicio. Pero bueno, los abogados que tomamos con beneficio de litigar sin gastos, en general estudiamos el caso, y si es un caso que sabemos que, por ejemplo, daños y perjuicios en un choque, sabemos que esta persona resultó damnificada y voy a ganar el juicio, no tengo ningún problema, trabajo hasta que termine, cuando termine me regularán horarios y embargaré o me pagará mis honorarios la parte vencida, que seguramente en general son las compañías de seguro, en el caso que la gente tenga seguro el sujeto. Entonces, este es el concepto de derecho natural, un conjunto de principios jurídicos válidos para todos los tiempos, para todos los pueblos, para todas las naciones. Y es eterno e inmutable, característica fundamental del derecho natural. Bien, ¿qué diferencia tenemos con el derecho positivo? El derecho positivo es el derecho que crean nuestros legisladores, o los legisladores de cada país, ¿no? O de cada nación en especial. En general, se desarrollan leyes que se tratan, que se discuten entre las diferentes cámaras, y queda plasmado, y es siempre por escrito, una de las características. Dice generalmente por escrito el libro, pero en realidad una de las características fundamentales que tiene que tener, ustedes van a ver cuando vean el proceso de formación de leyes, el derecho positivo es que es escrito. No solo es escrito, sino que es publicado en el boletín oficial. O sea, hay un lugar donde nosotros nos podemos ir a remitir para ver qué ley salió. De hecho, todos los días salen nuevas leyes que, para que tengan fuerza de ley y que pueda ser exigible a los ciudadanos, tiene que estar publicada en algún lado, porque me tienen que decir, sí, está publicado, si usted no la fue a buscar es un problema suyo, pero está publicado para conocimiento de todo el territorio, ¿no? ¿Qué pasa también con el derecho positivo? Es absolutamente modificable, claramente. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando y vamos viendo que en realidad leyes que nosotros acabamos de sancionar dentro de 50 años caen en desuso, y hay cosas que no están cubiertas, y vamos agrandando esas leyes, vamos modificando las anteriores para ir incorporando cuestiones nuevas. Por ejemplo, la correspondencia que antes era epistolar, después salió la correspondencia de Internet, y fue necesario modificar para también poner como la inviolabilidad del Internet. Pero hace 50 años, cuando te llegabas a decir, che, tenemos que hacer una ley ya que pongamos Internet, ni siquiera había computadora. Vos decís, ¿está loco? ¿Qué me está hablando? Entonces, van apareciendo cosas que vamos dándonos cuenta que son necesarias ir protegiéndolas, y por eso es modificable el derecho positivo. Entonces, está plasmado por escrito, es modificable, y está expuesto a los avatares y cambios cotidianos, que es esto que le decía yo, ¿no? Vamos dándonos cuenta que es necesario cubrir algunas cuestiones que hasta este momento no nos estábamos dando cuenta que estaban, que era un derecho que teníamos y que no estaba protegido, y sujeto a presiones e intereses contrapuestas en el seno de la sociedad, dice el texto. Muchas veces uno sabe que hay muchas leyes que han salido por presiones de la sociedad, ¿no? O que no han salido por presiones de la sociedad. De hecho, una de estas leyes, que uno puede pensarla claramente, que salió o no salió por presiones de la sociedad, es cuando se trató la 125 en el Congreso.
se trató en el Congreso por presión de la sociedad, porque no era una ley, era una resolución administrativa que había hecho Lustó y que no tenía por qué pasar por el Congreso, y sin embargo, por presión social, terminó yendo al Congreso a que se tratara. Es derecho positivo. En el momento que las leyes se van redactando, se van generando, estamos en un momento histórico determinado en el país que se generan. Entonces, bueno, esto tiene derecho positivo que es tan endeble con respecto al natural, que es básico. No es que sea endeble porque sea endeble, sino porque se va modificando claramente, porque es necesario en base a cómo vamos evolucionando. Por lo tanto, dice el texto, este derecho se encuentra íntimamente unido a una situación social concreta, como les dije recién. Se modifica con ella y además puede sucumbir ante las presiones de distintos factores sociales. Otro ejemplo que tenemos, si se acuerdan, porque este pasó ahora, es cuando fue la sanción de la ley del aborto, todo el movimiento que hubo por afuera del Congreso, de entre las personas que estaban a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y las personas que estaban en contra. Y cómo uno iba viendo, y se pasó toda la noche despierta, viendo a ver qué pasaba con la ley, cómo iban los votos, qué iban diciendo cada uno, ¿no? Claramente, no es solamente... claramente los diputados y senadores son representantes nuestros, ¿no? Y en ese contexto ellos deberían de representarnos y actuar. Más allá de que, por supuesto, con su íntima convicción tienen que votar por lo que ellos consideran que es mejor para el país, o para sus ciudadanos, ¿no? Por eso muchas veces uno ve que hay negociaciones entre, en general, el presidente y los senadores, que son los senadores, son los representantes de la provincia, los diputados son los representantes del pueblo de la nación, donde claramente se negocian cosas, te doy para tu provincia, yo te voto, pero para mi provincia me das tal cosa, ¿no? Les dicen, y eso, uno lo escucha todo el tiempo. Entonces, frente a esta situación cambiante del derecho positivo, ¿no? Encontramos otro orden, dice el texto, que es el de derecho natural. Cuanto los principios son inmutables y eternos, ¿no? ¿Y qué pasa? Con estos principios, en estos principios el derecho positivo es que tiene una orientación segura y un rumbo. O sea, permitir que se cree una ley donde dice, la verdad que está mal matar, pero se puede matar en algunas situaciones. Lo vamos a, no en defensa propia, que por supuesto es una de las exhibiciones a la hora de, cuando uno es sujeto, cuando es entre mi vida y la tuya, y te mato porque si no me matabas, obviamente está totalmente justificado la persona. Pero me refiero, bueno, podemos matar gente de enero a diciembre, ¿no? Entonces, digo, sería una locura pensarlo, pero ¿por qué no pensar que... ¿por qué Hitler pensó que la superioridad de la raza aria era posible y se podía llegar a armar todo un ordenamiento jurídico en base a eso en Alemania en aquella época? Y de hecho libró una guerra mundial, ¿no? Para defenderse en pos de ese precepto. Entonces, las leyes del derecho natural no van a pasar por ese lado, pues son inmutables y eternas, ¿tá? A través del tiempo, dice. El hombre va evolucionando permanentemente, tiene una mejor valoración, y el ejemplo que les digo hoy temprano, la menor valoración de las mujeres en la antigüedad no emanaba claramente de un orden natural, era del concepto que tenía el sujeto de lo que era ser una mujer, porque más allá de cuestiones biológicas, de que hay cosas que no podemos hacer, porque físicamente algunas de las mujeres no estamos en las mismas capacidades que los hombres, igual esto que yo les digo, que algunas de las mujeres no estamos en iguales capacidades de los hombres, las rusas pican piedra y arman todas líneas de ferrocarril, las tienen que ver en el medio de los andenes y de los, no me sale el nombre ahora, de los durmientes del ferrocarril, como pican piedra y van armando, ¿no? O sea, que no tenemos cuestiones físicas hasta por ahí, ¿no? Bien. El naturalismo al que se refiere, los partidarios que son partidarios del derecho natural, se oponen claramente a las corrientes del positivismo, que son los que piensan que en realidad el naturalismo no existe, que lo que hay solamente es positivismo porque es lo único, que se puede verificar, ¿no? Con respecto al conjunto de leyes. Entonces,
Ven que dice el punto de partida del positivismo es negarle la existencia a todo aquello que no pueda ser verificado mediante un método empírico. ¿Cuál es el método empírico? El método de la observación y de la práctica. Si yo no lo puedo ver, no puede ser verificable. Como si uno no pudiera ver, ven que dice hay una diferencia entre lo bueno y la coacción. Yo lo bueno no lo puedo ver, pero un acto bueno sí puedo ver. Y cuando alguien me coacciona, sí, entonces el positivismo dice, no, la coacción sí, porque lo está amenazando y claramente se ve que lo está amenazando. Pero un acto bueno, ¿qué es un acto bueno? ¿No? Entonces, el positivismo dice, no, el unilateralismo no existe. Existe, si no esto es imposible de pensar. Dice, existe solamente lo que está escrito en las leyes y estamos obligados a hacer. Como sabemos nosotros también que hay un montón de ordenamientos que no son jurídicos, lo hablamos la otra vez cuando les dije, con respecto estábamos hablando de justicia, un pacto de convivencia entre las partes, una declaración de intenciones y qué sé yo, no está plasmado en una ley, pero sí realmente forma parte de las cuestiones de los contratos que nosotros hacemos. Uno podría pensar claramente, sí es verificable, lo que pasa es que ellos lo que necesitan es la ley escrita y que esté específicamente lo que no está prohibido está permitido. Entonces, hay un montón, Helmut Kohl, que es uno de los autores que toma el libro, en las cuestiones de los positivistas, hay un montón de teorías que se ponen en la existencia de este derecho natural. Entonces, los va enumerando. El relativismo ético, que nos plantea la inexistencia de principios morales atemporales. En esto un poco tiene razón, y después se los voy a explicar por qué. Dice, lo que existen son juicios subjetivos, opiniones, pareceres, que se encuentran absolutamente unidas a la realidad concreta. No hacen conexión alguna entre las convicciones jurídicas de los hombres y los principios eternos e inmutables que deberían orientar a esas condiciones. En realidad, es relativo, como dice esto, el relativismo ético. Una cosa son las cuestiones éticas y otra cosa son las cuestiones morales. Yo creo que el otro día se los comenté, si no se los comento ahora. Cuando uno habla de una posición ética ante la vida, es de una posición ética con respecto a lo que yo, mi íntimo saber y entender, considera que está bien o mal y actúo en consecuencia. Actúo en consecuencia y tomo una determinación en consecuencia, aunque esa determinación me perjudique. ¿Por qué? Porque para mí es éticamente correcto que corresponde que lo haga. Las cuestiones morales están atadas al momento histórico donde se desarrolla la sociedad en ese momento. Ustedes saben, yo creo que se los conté, sí, fue la semana pasada que estuvimos charlando, pero como la mitad no estuvo, no, se los repito de vuelta. Ustedes saben que cuestiones morales que hasta hace 50 años eran impensables, hoy en día uno los toma como una locura, como una nimiedad, y aparte dice, ¿cómo puede pasar esto? Hasta hace 50 años, si los hijos no eran, los padres no eran casados por iglesia, o los hijos no podían ser bautizados. Hasta hace 50 años, uno no era bien visto socialmente si no se encontraba casado antes de irse a vivir juntos. Hoy en día, ¿quién se casa? Nadie. Y de hecho, bueno, sí se casan. Después, y está muy bien, qué sé yo, prueban primero y después se van. Entonces, hubiera sido moralmente bochornoso que alguien fuera madre antes de casarse. Y hoy en día estamos como no. Entonces, la moral siempre es de la época, por eso es difícil encontrar un término que convenza a la moral eternamente. Pero sí, la moral del momento sí incide en las cuestiones relativas del derecho positivo, porque sí se toman en cuenta a la hora de realizar leyes. Pero por eso este relativismo ético dice, la realidad es que es subjetivo. Por supuesto también que todo lo que nosotros hacemos, decimos y actuamos, tenemos una posición subjetiva que nos respalda y que nos impulsa, porque nosotros somos el resultado de una historia de nosotros personas, nosotros el pueblo, nosotros la nación, ¿no? Somos resultado de una historia que nos precede y que nos hace ser como somos y cómo estamos parados en este momento, en base a nuestros avatares jurídicos. Nosotros tener un índice de inflación alto es algo que nos preocupa porque cuando no llegamos a fin de mes, pero en realidad
En Estados Unidos tienen ahora un 6 o un 5% de inflación, están todos como locos. Si uno lo mira de acá y dice, esto está totalmente chiflado, no saben lo que nosotros vivimos, por lo menos básico 25% de inflación anual tenemos. Ese es el estándar. Ahora están planteándose hasta el año pasado un 50 y pico, este año se hacen proyecciones del 70, o sea, es difícil, y en Inglaterra subió un 7% hace unos años la manteca, y todos los ingleses dejaron de comprar manteca hasta que no bajaron el precio. Entonces, en base a cómo uno, en el lugar donde uno nació, en el momento histórico en que nació, está envuelto en montones de cuestiones que atraviesan nuestra subjetividad, y en base a eso somos seres humanos y vamos formando leyes que están atravesadas siempre por una mirada subjetiva. Lo que no quiere decir es que esa ley no esté tratando de plasmar un derecho, o que nosotros no consideremos que haya un derecho natural que tiene que ser protegido. Como no los puedo ver, si alguno quiere decir algo, puede habilitar el micrófono y hacer preguntas o decir algo, ¿está? Esperen que me tome un poquito. Sí. 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 A uno, al sujeto que toma. Y la moral es todos los preceptos que en el momento histórico en el que estás se considera de valor, valorado o despreciado. Todas aquellas acciones o situaciones. Esto que expliqué es una cuestión claramente moral, que si vos no te casabas, era un bochorno para tu familia, porque cómo no te ibas a casar antes de irte a vivir con alguien. Eras desterrada de la familia. ¿Está? Hoy en día te reís de esa situación. ¿De qué estamos hablando? Claramente, ¿no es cierto? Profe, claramente está. Sí. Pero tiene que ver en el tiempo y en sociedad, ¿no? Individualmente. Claro. Cuando se habla de la moral, se habla de la moral de la época, siempre. Siempre se habla de una moral de la época. ¿Se entiende? Por ejemplo, escuchen esta de cuando yo era chica. Era un bochorno cuando yo era chica que tuviéramos piojos. Era una deshonra para la familia. Era desterrar al pibe. Hoy en día, ¿qué pibe no tiene piojo? Y uno va avanzando en la sociedad y científicamente se va dando cuenta que en realidad hasta es normal que tengan piojos los pibes, ¿no? Porque se van contagiando en el colegio, porque no hay forma de prevenirlo muchas veces, por eso sale todo un bagaje de laboratorios a tratar de Díganme si ustedes tienen chiquitos en los últimos 30 años, ¿cuál de sus hijos no ha tenido piojos? Mis hijas eran re piojosas. La más grande y la más chica tenían una plantación de piojo, no había forma de sacárselo, y les puedo asegurar que 3 horas todos los días, gracias a Dios con el peine fino, dándole el peine fino, sacándoles todo, iban al colegio, por más que le pusiéramos lo que le pusiéramos, las pibas venían con piojos. Y la del medio no se contagiaban. Es normal, más en épocas de cuando ingresan ahora, al colegio, y es lo normal. Esto que vos tomás como normalidad, ahora, hace 30 años, hace 50, cuando yo iba al colegio, era un bochorno. De hecho, la maestra te decía, señora, por favor, no la manda al pibe al colegio. Les juro que era maestras en la escuela, vos ibas y te revisaban la cabeza las maestras. Y si tenías piojo te mandaban una nota. Yo tengo 40, pero... Bueno, yo tengo un poco más. Hacían esas cosas. Pero te revisaban y la maestra con una lapicera te miraba la cabeza y anotaba una notita, tiene tantas liendres, encontramos tantos piojos y así. Claro. Bueno, ¿se entiende? Bueno, entonces a eso se refiere. Uno ve todo el tiempo, uno piensa todo el tiempo. A ver, otra más, y hasta no hace mucho tiempo, porque yo tuve en mi casa lo sufrí con mi hija de 30, cuando era adolescente, y hoy día también me parece que está como un poco mal visto. Ahora van a darse cuenta a lo que me refiero. Ya mi hija vino del colegio y se puso a hablar con una compañera y me dijo, eso es una puta. Le digo, ¿y por qué? Porque sale con cualquiera. Le digo, y que los chicos que salen con cualquier chica no... O sea, poder disfrutar de su sexualidad sin ningún tipo de inconveniente para vos hace que ella sea puta. Y encima sos mujer, le dije, ¿no? Me parece que
no estás entendiendo, y me parece que es bastante desagradable lo que estás diciendo. Pensá lo que estás diciendo. Y hasta hace un tiempo, las chicas que tenían relaciones con cualquiera, que tenían un novio, otro novio, era considerada puta por mantener relación. Y a los tipos los llevaban a debutar los padres o los tíos a los prostíbulos. Entonces, hoy día, la verdad que las chicas vivan su vida sexual como se les ocurra, a nadie se le plantea, a nadie se le ocurre si esta es una puta. ¿No? Más allá de definamos lo que es puta, ¿no? Y por qué hay un doble estándar para los hombres con respecto a las mujeres. Porque si hay algo que está mal para todos, no para las mujeres solas. Entonces, habla justamente de esto, ¿no? Sí, es normal. Hoy en día es igual de las dos partes, pero se la sigue juzgando a la mujer, porque los hombres hacen lo mismo. ¿Se Pero entiende? es como que, por más que intenta cambiar, todavía falta. Bueno, pero se dan cuenta que claramente uno puede empezar a evaluar y decir, loco, pero ¿por qué yo estoy en inferioridad de condiciones? Si yo tengo los mismos derechos que él. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Que él pueda vivir su sexualidad sin problema y que sea, aparte, no solo esto, no solo que pueda vivir su sexualidad sin inconveniente, sino que era un motivo de prestigio, ¿no? Mirá entre los compañeros también, entre los amigos, ¿no? Mirá Yo a lo máximo que llegué cuando era adolescente era mi hermana y una amiga que se calculaban cuántos chicos habían apretado en el boliche, ¿no? Tenían una lista, que no llevaban a tanto tampoco, pero en mi época el revelarse era eso, ¿no? Pero digo, y uno lo va pensando, entonces claro que la moral siempre es en base al contexto donde uno está, en el momento histórico en el que está viviendo. Y que después con el paso de los años uno dice, mirá de lo que nos abochornábamos. Mirá qué pavada de la que nos abochornábamos, ¿no? Por eso él dice el relativismo, habla de relativismo ético, pero se refiere a esto constantemente. Entonces dice, no es seguro, porque la realidad es que está inserto o está a merced de los avatares del tiempo. Que es también, el condicionamiento situacional del derecho, que nos plantea que el derecho se encuentra condicionado a un espacio y un tiempo, lo que venimos hablando, ¿no? Cuando vale en una situación concreta, y donde puede ser aplicado, dice, ¿no? Además, el orden jurídico cambia constantemente y las distintas sociedades regulan las mismas situaciones de manera que a veces hasta es contraria, por supuesto. De hecho, apedrean a mujeres porque en Mediano Oriente, por lo que se les ocurra, y a una chica, en donde va a ser ahora, que no me acuerdo nunca el nombre del mundial, a una chica mexicana que violaron, encima la condenaron a ella porque la violaron. O sea, la violaron y encima la condenan a ella porque mantuvo relaciones sexuales con un hombre. Una chica que era mexicana, que ni siquiera era en Qatar, ¿no? ¿Dónde es el mundial? ¿En Qatar? Sí. Bueno. Sí, profe, Qatar. Hace un mes de esto. Y el que la violó está libre. Que también era mexicano. Se fueron a laburar y está libre. Y ella está presa. El del juez que dijo 3 cosas mujeres. Claro. Entonces, esto plantea también, por eso se oponen al derecho natural. Después a la unidad del derecho, que nos plantea la imposibilidad de regular al mismo tiempo y la misma situación en 2 órdenes distintos. En realidad, como el derecho natural de alguna forma, ya lo vamos a ver más adelante, forma parte muchas veces de fuentes del derecho. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a un nombre, el derecho a saber los orígenes, ¿no es cierto? Forma después parte del derecho positivo. Hay situaciones donde si el derecho positivo está en contra del derecho natural, como ser el derecho a la vida, tener la posibilidad de apedrearla porque le es infiel al marido en Medio Oriente, lo que no debería de aplicarse es el derecho positivo, no el derecho natural. Pero bueno, ¿se entiende? Dice que los autores que niegan la existencia de un orden superior al positivo dicen, porque, ¿qué dice la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen tiene arriba, en la punta de la pirámide, la Constitución o los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos son tratados de derechos, son del orden del derecho natural. Pero ahora,
Kelsen era positivista y decía que no, que solamente la Constitución para abajo, ¿se entiende? Los autores que niegan la existencia de un orden superior al positivo lo plantean con la convicción de su inexistencia o imposibilidad de probarla científicamente. Y nos plantean que son meros argumentos subjetivos que tan solo sirven para sustentar el derecho impuesto o puesto. En realidad el derecho puesto. Y dicho sea de paso, es el único que se aplica. Entonces dicen, bueno, sirve solamente como base para sustentar el derecho natural, el derecho positivo, pero en realidad uno podría pensar que en realidad es la base, es la razón de ser del derecho positivo del derecho natural. Uno lo ve plasmado en nuestra fe judío-cristiana, lo ve plasmado en las 12 tablas, en los 10 mandamientos que Moisés redactó, ¿no? Cuando subió al monte y estuvo charlando ahí con Dios y le pasó un par de coordenadas para cómo manejarnos los seres humanos en la tierra. Y claramente es un tratado de derecho natural lo que dice en algunas cuestiones, ¿no? En muchos mandamientos. Pero ellos dicen, no, claramente somos detractores del derecho natural, lo que pasa es el derecho positivo, no hay forma. Por supuesto que la cátedra no comparte esta clasificación del derecho positivo, ¿no? De que son detractores. Nosotros pensamos que la dificultad para acreditar la existencia de algo no implica que necesariamente que no exista, ¿no? Y lo sabemos todo el tiempo y lo vamos viendo todo el tiempo. No podemos ver las ondas cortas de la radio o del Wi-Fi y no podemos negar su existencia, ¿no? Para hacer algo concreto y claramente visible. Y si no, crear las leyes de que tengan que tener Wi-Fi gratuito, por ejemplo, algunas provincias que han creado, no tendría razón de ser, porque no se puede ver, no se puede comprobar. Sin embargo, como eventualmente podemos decir que hay cosas que no se pueden ver por ahora, ¿por qué? Porque en base a la evolución que tenemos científica no la podemos observar, se está descubriendo todavía el genoma humano, y los están descubriendo, y hay cosas que faltan, y no vamos a negar la inexistencia de que hay cosas que faltan porque no la podemos ver. Es difícil probarla, pero se llega, ¿no? No quiere decir que no existan. La división tajante entre el orden del poder y el orden del deber ser no existe de manera como la describe Kelsen, nosotros pensamos, ¿no es cierto? Ya que la naturaleza propia surge del desarrollo posterior de cada cosa. Porque lo que vamos viendo es cómo, a medida que vamos viendo, o sea, por ahí no podemos ver las cosas objetivamente, pero sí podemos ver las consecuencias que esas cosas traen. No podemos ver acciones buenas. ¿Cómo vemos lo bueno? No podemos ver lo bueno, pero sí podemos ver acciones que uno considera que están correctas o incorrectas. ¿Tá? Nos planteamos que el derecho natural es de aplicación directa e inmediata, o sea, no podés matar a alguien, no hace falta que haya una ley para que vos no mates a alguien, está mal que mates a alguien, toda la vida estuvo mal que mates a alguien, ¿no? Antes de Moisés también estaba mal que mataras a la gente, y no había ninguna ley que lo dijera, ¿no? Y consideramos también que el derecho natural actúa de sustento del derecho positivo, como veníamos hablando recién. El derecho positivo se encuentra atado a la realidad concreta del momento histórico donde se desarrolla, donde se sanciona, y está, por supuesto, sujeto a la evolución permanente de formas superiores de vida, como vamos evolucionando, como dice el texto, y como en general la evolución está siempre en el horizonte, y nunca vamos llegando, porque vamos acercándonos y se nos va corriendo, el derecho positivo siempre es para, si bien tiene vocación de eternidad, tiene vocación de eternidad hasta que surja algo que obligue a ese derecho a modificarse, porque se descubrió algo, en base a la evolución del ser humano, que hace necesario que ese derecho se amplíe y se modifique. Entonces, por eso estamos todo el tiempo, si no, no tendría razón de ser todo un poder del Estado, que es el poder legislativo.
Si ya están dadas todas las cosas, si están todas ya protegidas, y no hay evolución, ¿qué sentido tendría que haya un poder legislativo para que se le iban dictando leyes? Y leyes salen todos los días, ¿no? Bien. Esperen que quiero ver qué hora es. Bien, las 10. Ok. Entonces, espérenme que me fijo en el libro. Empecemos a pensar en el derecho natural antiguo. ¿Cuáles son los antecedentes de este derecho, no? Y hay dos grandes corrientes, podríamos pensar, en el antiguo. Claramente saben ustedes que los filósofos, la filosofía es el arte de aprender a pensar, y según en la posición, como uno se posicione, va a tener una reflexión u otra. Sócrates, Platón y Aristóteles pensaban de una forma, y Trasímaco, Calícles y Protágoras de otra. Empezamos por los segundos, porque en realidad lo que ellos plantean es que lo justo es lo que le conviene al poderoso. Eso era en las sociedades donde claramente estaban a merced de los poderosos. Acuérdense, todos los reinados, lo que era, o en el señor feudal, cómo ellos iban marcando las pautas de lo que los súbditos podían o no podían hacer, ¿no? Calícles decía que las leyes las hacían los débiles justamente porque como no podían, no eran capaces de generar fortaleza para poder luchar contra los fuertes, las leyes eran hechas para protegerse los débiles. En realidad no tenía una idea de pensar en que las leyes lo que hacen es un ordenamiento para poder ponernos de acuerdo, porque aunque sean dos poderosos, vivirían matándose para lograr saber cuál de las dos posiciones se entran en vigencia. Y Protágoras pensaba que las leyes eran obligatorias sin considerar su contenido moral. Sea moral o inmoral no les importa, pero la moral de la época, ¿no? Sabemos que las leyes están atadas a cuestiones morales, porque uno va desarrollando leyes para lo que cree que en este momento histórico corresponde. ¿Se entiende? Entonces, Protágoras decía, no importan las cuestiones morales. No hay que tenerlas en cuenta a la hora de generar las leyes. Y Sócrates, Platón y Aristóteles plantean otras cuestiones, hablan de las esencias, hablan de los valores, hablan de la objetividad de los valores, que está bien o está mal, aunque vos consideres o no que así sea, ¿no? O sea, matar a alguien está mal por más que vos consideres que no, que está bien porque como no es ario, no tiene sentido que viva. Porque si sos judío, porque bueno, pensemos que Hitler no solo mató a judíos, mató a todo lo que él consideraba que no era acorde a la superioridad de la raza aria, mató judío, mató gitano, mató indigente, mató todo el mundo que no daba con el perfil que él consideraba que era viable para servir para depurar la raza. A tal punto que hasta los usaba para experimentaciones científicas. De hecho, Mengele era uno de sus, ¿no? Entonces, Platón, Sócrates y Aristóteles hablan de valores, hablan de esencias que no se pueden ver, totalmente distinto a estos otros que consideran bien en lo positivistas. Sócrates, Platón y Aristóteles no, hablan más en el derecho natural, ¿no? Más allá de que el derecho natural, para que ellos pensaban, fuera aplicable o no a quiénes, ¿no? Esto que les decía, que el del gobierno del pueblo era el gobierno de los aristócratas, no el gobierno de todo el mundo que vivía en Grecia en ese momento. Estas son las dos grandes corrientes que eran opuestas. Me agarró en Grecia. Los estoicos, que son los romanos, empiezan a perfilarse con mayor nitidez el derecho natural, dice, ¿no? Que tiene su fuente en la naturaleza del hombre, dice, arraigado en sus cualidades racionales y proyectando a su intención de vivir en sociedad. O sea, los romanos, a pesar de que eran brutos y que eran ladrones, eran muy brutos y muy afanaban a los griegos constantemente, ya empezaban, ¿no? Como a perfilarse con mayor nitidez el derecho natural. O sea, vamos desde Grecia hasta Santo Tomás, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es el cambio de cada uno de los vamos viendo cómo es el cambio de cada uno de los, vamos viendo cómo es el cambio de cada uno de los, de los, de, 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 los
los pensadores y de los movimientos. Zenón también piensa más en el hombre que en las divisiones políticas y territoriales, ¿no? Y considera a todos los hombres iguales. Y se plantea que de esa igualdad surge el ser racional, ¿no? Y los romanos ahí, ven que dice, delinean el concepto de derecho natural. Esto lo tendrá que haber puesto en rojo. Bueno, después se los arregló. Como todo aquello que es conforme a la razón humana. Después vemos que es conforme a la razón humana, porque habla del razonamiento. Y después finalmente tenemos a Santo Tomás, que considera que hay distintas clases de leyes. Santo Tomás, ustedes saben, religioso, y las divide en eternas, naturales, humanas y divinas. Vamos viendo cada una de ellas. Y después hacemos, a ver, un rato falta, está bien. Ok. ¿Cuál es la ley eterna? Es la razón divina que gobierna el mundo físico y moral y no puede ser considerada sino a través de sus manifestaciones. O sea, miren qué diferencia con el derecho positivo. Esta habla claramente de que es el derecho natural y las acciones y las manifestaciones de las acciones que uno considere que esté en el orden del bien y el mal, solo se ven por sus manifestaciones, ¿no? Entonces, ejemplo, los 10 mandamientos, esto que estábamos hablando, ¿no? Que Dios le reveló a Moisés. Esta ley dice solo la conoce Dios y le permite que se la conozca al hombre solo por la voluntad, a través de apariciones reveladoras. Y no solo Dios, sino que tenemos nosotros, en este siglo pasado, la noticia para los católicos de las apariciones de la Virgen de Fátima, donde le van dando mensajes a los chicos, y las monjas las chicas que después se hacen monjas los van manifestando con el paso de los años. La historia si uno va a México, la historia de la Virgen de Guadalupe, también, ¿no? En ese caso, la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Gabriel, que es un chiquito, y le dice dónde quiere que le haga la iglesia, y la historia es linda porque cuenta que el chico le va a decir que no le va a dar nada y le va a dar bola cuando diga que ella estuvo ahí. Entonces ella le dice, no, vos quédate tranquilo y haz esto. Lleva en un delantal, ponete un delantal blanco, lleva rosas en el delantal, y andá a decirle al regente de esa época, que no me acuerdo cómo se llama, que yo te pedí que hicieras la iglesia en determinado lugar, y cuando terminás, bajá, tirá al piso, dejá caer el mantel, y tirá al piso las rosas. Entonces la historia cuenta que cuando el chiquito hace eso, automáticamente aparece la imagen de la Virgen de la Guadalupe, que es el lienzo que se ve en la iglesia de la Virgen de la Guadalupe. O sea, son todos mensajes que uno podría pensar, los creyentes creen que esto es así, no le dan mensajes ni Fátima. Fátima me parece que sí les da mensajes a las niñas con respecto al direccionar para dónde vamos con la cristiandad. La Virgen de la Guadalupe no, pero digamos, son cuestiones divinas que aparecen en un momento determinado a pocas personas, y se transmiten a las personas que están preparadas para que ellos la transmiten. Después, si uno quiere vivir o no dentro de esas leyes, corre por cuenta de que es creyente. Pero los 10 mandamientos que le reveló Dios a Moisés, claramente de ahí surge mucho del derecho natural que nosotros tenemos, del plexo normativo. Siguen apareciendo compañeros. Ok. La ley natural, dice, es la participación y promulgación de esta ley eterna a la criatura natural, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Predican, van predicando, ¿no? Van predicando y van pasando la palabra de Dios. Los testigos de Jehová salen con la palabra de Dios, los católicos también han ido, no me sale la palabra, miren, ¿qué es lo que hacen cuando van de puerta en puerta? Evangelizando.
Me sale evangelizando, predicando. Los predicadores van, ¿no?, de puerta en puerta tratando de que nada, sigue siendo leyes. El contenido que tengan es otra cosa, pero bueno, ¿no? Entonces, ven que dice, es la participación y promulgación de la ley eterna a la criatura racional. Con ella, el hombre puede conocer algunos de los principios de la ley eterna. Ley eterna que bajó un niato, Moisés, que dijo, estuve en el monte, bajó Dios y me dijo esto y esto, ¿no? Ven que dice que es la única concepción que tiene el hombre de las intenciones de Dios, les da la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal, y por esta razón debe ser la guía y medida inmutable e invariable de la razón humana. Claramente, cuando uno empieza a leer, bueno, pero ¿de qué ley natural me estás hablando? ¿No matarás? Bueno, sí. De hecho, claro. No desearás a la mujer de tu prójimo. Hasta hace un tiempo estaba hasta penado a tal punto y hasta no tanto, hasta la reforma del Código Civil en 2015, que fue donde se radicó la causal de infidelidad, era una de las causales que las partes podían invocar para iniciar un juicio de divorcio contradictorio, y si la persona acusada de infidelidad era probado en el juicio, le debía alimentos a la otra hasta el día que se muriera. Y esto en el 2015 se modificó, en este país. Tampoco es que, ¿no? Tampoco es que tanto hace. Así que miren cómo estamos atravesados, a pesar de que uno pensaría que no, cómo estamos atravesados hasta estos días. Las características de esta ley natural tienen unidad, dice, tienen el fin último de la gloria de Dios, se reúnen con un solo principio general y está basado en la única naturaleza humana. Universalidad, es común a todos los hombres y los obliga entre sí, por eso el derecho natural es válido para todos los hombres, todas las naciones, todo el tiempo. La indelebilidad, que no pierde en el tiempo y espacio, o sea, no es indeble, ¿no? O sea, es una ley fuerte, no matarás, ¿no? No se fue diluyendo a través del año. Después, que vivan matando gente y que tengamos guerras todo el tiempo, y que se armen guerras comerciales para poder vender armas, y cómo lo justifican, ¿no? Es otra cuestión. Pero en realidad se castiga el no matarás. Y también tienen la inmutabilidad, que los conceptos de bien y mal son inmutables, ya que su fuente es divina, porque emanan de los 10 mandamientos y de ahí van saliendo todas las, ¿no? Todas las. El derecho, ven que dice el precepto básico del derecho natural es hacer el bien y evitar el mal. La razón humana aprende como buenas todas las cosas que el hombre, a que el hombre tiene inclinación natural. Después uno podría pensar, todas las interpretaciones que uno hace con respecto a las develaciones de las cuestiones religiosas, más allá de los 10 mandamientos de la comunidad judeo-cristiana. Uno escucha mucho todo el tiempo que en la religión musulmana, a estos fanáticos que matan a todo el mundo, que dice que Alá lo dice en el Corán. Y la verdad que en el Corán, son interpretaciones que hace cada uno de estos fundamentalistas con respecto a lo que el Corán dice, y en ningún momento el Corán habla de matar gente a trochimoche, ¿no? Porque no se respetan los preceptos. No sé si ahí tenemos aquí alguna persona de la comunidad árabe, musulmana, que nos pueda desasnar un poquito más con respecto a lo que dice el Corán, pero básicamente la mayoría de las religiones habla del amor y no de justamente y de observar preceptos morales o éticos que estén acorde a ser correctos y no de andar matando gente a lo loco. Después también podríamos pensar en las cruzadas, ¿no? Estamos hablando dentro de lo mismo, ¿no? De donde iban a matar gente, pero esas son cuestiones políticas dentro de las cuestiones religiosas, donde se mete, ¿no? Donde se mete la iglesia no es
no es la religión ni la creencia. Entonces, bueno, ahí es como se va sirviendo de cuestiones religiosas para llevar al punto que políticamente quieren hoy es lunes, las distintas religiones que se van generando. Bien. Hasta ahí el derecho natural, los antecedentes, el derecho natural antiguo. ¿Qué pasa con el derecho natural clásico? ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos entre los siglos, a mediados de los siglos XVII y XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Lo característico de esta época fue la explosión que significó romper con el rígido orden impuesto por la Iglesia durante los siglos anteriores. Ustedes saben que, y se los conté el otro día, la Iglesia manejaba absolutamente todos los designios de todos los seres humanos. Si vos no estabas bautizado, no existías como sujeto. De hecho, la gente no tenía partida de nacimiento sino fe de bautismo, ¿no? Si no te casabas por Iglesia, tampoco estabas casado. Entonces había una fuerte injerencia de la Iglesia en todos los ordenamientos de la sociedad. Empezar a despojar esto, o a despejar esto, separar el Estado de la Iglesia, empezó recién a cuestionarse a mediados del siglo XIX. Todavía, de hecho, a esta altura de nuestra humanidad, nosotros como Estado subvencionamos a la Iglesia, ¿no? Todo nuestro andamiaje eclesiástico está subvencionado por el gobierno argentino, que era una de las grandes luchas que se planteaban tener ahora después de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Se empezó a plantear el separar la Iglesia del Estado. ¿Ven que dice aquí la razón humana empieza a disputar espacio de la revelación divina? ¿No? Los hombres lentamente modifican sustancialmente la base de conocimiento y se pasa de la razón de la fe a la total y absoluta fe, tenerle fe a la razón. Y empiezan también las cuestiones científicas, ¿no? A pensarse. El hecho de que en el tratado de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo se empezara a cuestionar cuándo un feto es considerado viable o no viable a la hora de saber si matamos a un ser humano desde la concepción o no, habla de esto también, ¿no? De que lo científico sirve para dar consistencia al pensamiento de si estamos o no equivocados con respecto a si estamos matando a una persona o no. Más allá de las consideraciones que cada uno de nosotros tengamos con respecto a eso, que todos son absolutamente respetables. Pero digo, se ha puesto en juego esto, ¿no? Entonces, no querer tanto a lo que la fe dice, sino empezar a razonar y a científicamente ver qué es lo que se puede demostrar como para poder desarrollar todo el andamiaje jurídico. Acá se empieza justamente a elaborar las bases sobre las que se va a constituir el materialismo y el positivismo, ¿no? En esta segunda mitad, entre el siglo XVIII y la segunda mitad del siglo XIX. Ve que dice, reacción protestante frente a la autoridad de la Iglesia determinó que podría emplearse la razón humana para discernir los caminos y las intenciones de Dios. Y también podría descubrir el derecho. Hay un texto en la página 195, que se los puse acá, porque es un entrecomillado. Dice, los defensores del derecho natural creían que había un cuerpo y un derecho eterno e inmutable que la razón humana podía descubrir y aplicar a la reconstrucción de la sociedad, y que solo a causa de las supersticiones de la Edad Media habían dejado
la humanidad de reconocer y aplicar las leyes eternas en los siglos precedentes. Su precepto fundamental era que el hombre nace libre e independiente. Esto lo consideraba el derecho natural. En el medio del medioevo, con el tema de las supersticiones de la Edad Media, se había dejado de hecho, las brujas, ustedes saben que las brujas es claramente porque eran supersticiosos y eran personas muchas veces que tenían convulsiones, eran personas que eran histéricas en el sentido que Freud las describe, no, sino en el sentido de biológico, y se decía que para descubrir si eran brujas o no, había que meterlas abajo del agua durante 30 minutos, y cuando salían estaban vivas eran brujas, y cuando salían estaban muertas no eran brujas, se habían equivocado. Claramente se terminaban muriendo todas, porque 30 minutos bajo el agua, ¿quién podía subir? ¿Quién podía soportarlo? Por eso puse ahí entrecomillado para que lo tengan, lo puse ahí en la página 145 entre paréntesis. Los principales autores de esta época eran Rousseau, Montesquieu y Locke, ¿no? En toda esta etapa del derecho natural clásico, dice, se hace hincapié en los derechos claramente de los individuos, ¿no? A tal extremo que se lo enfrenta con los de la sociedad. Van un poco extremos, ¿no? Dicen, no, en realidad la sociedad, no sé, el individuo. Lo más importante acá es el individuo solo, y si la sociedad está en contra de él, no. Que podría hacerse una analogía no solo con el liberalismo, sino con en las relaciones sociales que vimos el otro día, con esto de pensar claramente en los anarquistas que solo pensaban en la importancia del individuo y que tenían la suma del poder en ellos, y no la entregaban a la sociedad para que la administre el poder de todo. Dice, la sociedad era solo el resultado de un pacto entre los hombres con el fin de garantizar su propiedad y su vida. Sigue hablando el individuo. Esta convicción se encuentra teñida por la reacción de estos pensadores, de Locke, Montesquieu y Rousseau, a las violaciones, empiezan a pensar en las violaciones cotidianas que se dan, las más elementales que se dan de los derechos humanos. Y por ende a los titulares de ese poder que teóricamente son los que deberían de preservarse, ¿no? Había hechos arbitrarios, absolutos, despóticos, y uno dice, bueno, no, a ver, el hombre solo, tampoco vamos como sociedad a juntarnos para atacar a uno y no pensar claramente cuáles son los derechos que tiene. Esta concepción clásica culmina con la elaboración de las teorías liberales que dominan toda esta etapa, dice, ¿no? Hay un acento desproporcionado puesto en el individuo en detrimento de la comunidad. O sea, como siempre, cada vez que se empiezan a pensar algunas cuestiones, nos vamos para un bando, después nos vamos para el otro. Y ahora estamos tratando nosotros en darnos cuenta que si formamos parte de una sociedad determinada, donde tenemos que convivir entre todos, y tenemos que tener pautas claras de cómo podemos hacer para llevarnos, qué reglas vamos a seguir, que son las leyes, pero estas leyes, el contenido básico es que yo tenga garantizado mi derecho de propiedad, que yo tenga garantizado mi derecho a la vida, que yo tenga garantizado mi derecho a estudiar, que yo tenga garantizado mi derecho a poder desarrollarme. Son bases del derecho natural, estas situaciones. Es el contenido del derecho natural que se traduce en el derecho positivo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Háblenme porque no los veo. No, no. No, profe, se entiende bien. ¿Entienden bien? Sí, Por profe, el momento sí. profe. igual. Ok. Bueno, espérenme un cachito. Bueno, ok. Bueno. 103 somos ya. Bien. Bueno, vamos a hacer un break. Profe, disculpe que le interrumpa, ¿ya tomó asistencia? No tomé asistencia. Porque Dije que iba a poner un link. Bien, porque Bien, yo ok. ingresé tarde, porque no podía ingresar. Ok. Vamos a hacer un break hasta menos cuarto. ¿Les parece? Sí, está ¿Sí? bien. Bueno, Está bien. díganme si el PowerPoint se entiende.
Sí. Sí, sí, se Profe, entiende. se entiende bastante. Sí, profe, igual está todo. Está buenísimo. ¿Quién me iba a decir algo? Justo, aparte del está buenísimo. Yo, profe, Sí, lo de derecho positivo a mí en el aula virtual me aparece como no disponible. pero no estamos en derecho positivo, estamos en derecho natural. No, sí, ya sé, pero como había dicho antes, No, hice una comparación, como Profe. llegaste tarde, Profe, ahí viene la patadita de la maestra. Como llegaste tarde, estamos hablando de profe, derecho igual, natural. con Sí. con el doctor Ochipinti, una clase presencial que tuvimos, salteamos la Sí. clase de justicia y vimos directamente derecho positivo. Claro. No claro, importa por esa eso, a parte. mí me aparecía, por eso estaba confundida. A ver, estamos hablando de derecho natural, lo que estamos haciendo justamente es una comparación con el derecho positivo, y cómo para llegar a la conclusión de que en realidad el derecho natural es la base que sustenta el derecho positivo. ¿Está? Por eso hay gente que es positivista y hay gente que es naturalista. Yo podría decir, la verdad que yo soy un naturalista, no soy positivista. O sea, espero que el derecho positivo, controlo que el derecho positivo tenga en su contenido todo lo necesario para preservar el derecho natural. Si no lo tiene, hay algo que está mal y hay que crearlo. ¿Se entiende? Porque es superior a cualquier interés positivo de ley, el derecho natural. Bueno, ¿hacemos un break hasta -4? Sí, yo Dale. salgo, pero vuelvo a entrar, profesora. Bueno, Rosa, dale, no hay ningún problema. Pero en general las preguntas son bastante claras y sencillas. No son preguntas rebuscadas. Bueno, gracias, profe, era eso nomás. No, por favor, tenemos unos minutitos más, así pues son 97. No, de ninguna manera. Ojalá. No, ojalá no. No saben lo que es un examen con carpeta abierta. Un examen con carpeta abierta no es derecho natural concepto. Relacióneme el derecho natural con lo que dijo sobre el derecho positivo. No es fácil. Si no estudiaste en serio, con el libro abierto es un dolor de cabeza. Y son muchas más preguntas, ¿no? No sé, a veces no. Pero mejor que sean más preguntas porque te van a pedir algo que respondas rápidamente. Si te piden pocas preguntas, tenés que desarrollar. Igual a nadie le puede ir mal si estudia. O sea, sí te puede ir mal porque hay un componente de suerte, que eso también está, ¿no? Pero para reducir ese margen de error, es que porque uno justo no leyó dice, esto no me lo van a tomar, no leyó justo una página y le toca, en la lotería de las preguntas le toca la página. Sobre todo ahora, tenemos una mayor dificultad, porque ahora son muchas comisiones en distintos horarios. Entonces, como son muchas comisiones en distintos horarios, no podemos hacer la misma pregunta para todos, porque ustedes se van y le dan la respuesta. Los compañeros preguntan, ¿qué preguntaron? Y uno contesta, preguntaron esto, preguntaron. Entonces, las preguntas no van a ser las mismas. Entonces, tenés que estar pensando toda una batería de preguntas, y que haces preguntas que están buenas, que no pueden no saberlas, y tenés que después hacer preguntas que más o menos. Entonces, en esas más o menos, por ahí la leyeron o no la leyeron. Por eso digo, estudien bien, nosotros les tomamos lo que les damos, no le tomamos lo que no les damos. Pero a veces uno piensa, esto por ahí no me lo toman, ¿no? Y entró en el promedio, de que sí podía ser posible. Disculpe, profe, la nota, ¿la van a dar por mail como la vez anterior? ¿Qué vez anterior? ¿Ese primer cuatrimestre? No, cuando hicimos el ingreso, a eso me refiero. Las notas se publican en el CIU Guaraní, en tu CIU Guaraní. Te aparece la nota. Gracias. Ustedes háganse amigos del CIU Guaraní. Consejo. Háganse amigos del CIU Guaraní. Cuando ustedes terminen de cursar, fíjense que en el CIU Guaraní le figure como aprobada la materia y tomen print de pantalla esa hoja. Porque en esa hoja va a estar el tomo, el folio, en donde está la materia inscripta.
Entonces ustedes así tienen registro de que la materia está aprobada, de que la materia figura y que tienen tomo y folio que así lo dice. ¿Por qué se los digo? Nadie vive de experiencias ajenas, pero a veces está bueno escucharlas. Cuando yo me recibí de abogada, en el año 88, tuve que dar Derecho Penal 1 porque no me figuró la nota. Y yo no me preocupé en ir a que el profesor me firme la libreta, que era la única salvaguarda que uno tenía. Ahora, con la virtualidad y el sistema académico y el CIU guaraní de ustedes, que es su historia clínica en la facultad, tienen esa posibilidad porque ustedes van a tener guardado el archivo en PDF y le van a decir, ¿cómo que no si mi nota figura en tal acta, en tal hoja, en tal folio? ¿Se entiende? Entonces ustedes vayan haciendo ese caminito. Cada materia que aprueban o que dan, controlen que esté, y cuando terminan de cursar, controlen que esté la nota del final cargada en su CIU. Sepan que la nota del final cargada en su CIU va a estar después de que sus compañeros, si ustedes promocionaron, no va a estar el día que promocionaron. Va a estar el día que nosotros hayamos terminado de tomar los finales a sus compañeros que hayan ido a recuperatorio, a integrador y después a final. Entonces, después de ahí se suben las notas, todas las notas finales a el aula virtual, al CIU. Una cosa es el aula virtual. ¿Cómo? Claro, vos tenés que... No. A vos te vamos a dar la nota que te sacaste. Vamos a tener la nota. Lo que no lo vas a tener es reflejado en el tomo y el folio en el acta que está guardada. ¿Entendés? No, lo corregimos, en general Ochi se toma ese día o al otro y al toque te lo da, no tarda una semana ahora para dártela. Antes era distinto, cuando era todo presencial y no estaba el CIU. Una consulta. Sí. Respecto a los exámenes finales, sí o sí tenés que pasar por el parcial y luego por la integración. No te escuché bien, no te entiendo bien, ¿cómo me decís? Con respecto al examen final de una materia, sí o sí tienes que pasar por las instancias de parcial e integral para llegar a final. Integrador, mira. Integrador, perdón. No. ¿Por qué? Porque vos podés haberte ido mal en un parcial, entonces ya te vas a integrador. Aunque te sacas las 10 en el primero, en el segundo te fue mal, te vas a integrador. Vos podés decidir no dar integrador y tenés que dar el final, podés dar el final. La única condición que vos tenés que tener es haber tenido la regularidad, haber tenido el 70% de asistencia, y haber, creo que cursado, que haber dado uno de los exámenes. ¿Está? Bien. Pero la regularidad es fundamental. Profe, si yo saco menos de 6, el segundo parcial no lo tengo que dar, paso ya al integrador, Sí. ¿no? Sí. Sí. ¿No serían menos de 4, profe? ¿Cómo? ¿Que no serían menos de 4? No. Con menos de 4 no aprobaste el parcial. Claro, Estás pero desaprobado. la compañera preguntó si se sacaba menos de 6 pasaba directamente al integrador. No, puede dar Sí, su... porque como vos no te sacaste, como vos no vas a poder promocionar, no, con menos de 4 vas directamente al integrador, perdóname. por eso preguntaba. No, está bien. Sí, con menos de 4 vas directamente al integrador. Claro, pues estaba 4 a 6 confundida, quería aprobaste. preguntar eso. Menos mal que estuvieron atentas, porque si no lo hubiera asesorado mal. Porque ponele, yo me saco 4, después puedo hacer el segundo parcial y ponele, me tengo que sacar, creo que un 8 puede ser. No se promocionan las notas, no se promedian las notas. Pasa esto en introducción. En introducción pasa esto. En introducción, no en la facultad, en introducción. Vos te sacaste un 4 en el primer parcial. Y en el segundo parcial
te sacaste un 8. Ochi puede hacer dos cosas. La facultad dice que hay que mandarte a integrador. Vamos a integrador. ¿Qué te dice Ochi? ¿Qué te sacaste en el segundo parcial? Un 8. Y en el primero 4, bueno, prepárame el primero. No veamos el segundo. Entonces en el integrador te tomo el primero. ¿Está? Ah, sí. ¿Ok? Bueno. Ok. Bueno, entonces modificaron el reglamento. Porque el reglamento dice que para que vos puedas promocionar una materia tenés que tener al menos 6 en cada uno de los parciales. Si modificaron el reglamento, a mí no me avisaron. No nos avisaron a ninguno. No, pero, perdón. ¿Vos me decís que de Secretaría Académica te dijeron eso? Bueno, voy a averiguar, porque no quiero informarlos mal. Pero, profe, es como si sacás creo que un 5 y un 8, algo así. O sea, se podría promocionar, se supone. Con un 5 y un 8. Claro, porque un... Escúchenme. Claro. Claro, pero la profesora recién dijo que no en la facultad, sino en introducción, o sea, en esta materia. Pero lo que está diciendo Tomás es que si los reunieron a todos de la Secretaría Académica, es una postura de la facultad. Déjame que averiguo, porque no quiero informarlo mal. No los voy a hacer meter la pata, porque después yo les estoy diciendo esto y la Secretaría Académica está diciendo otra cosa. ¿Está? Perdón, ese día igual la secretaria dijo bien claro que teníamos que aprobar con 6 las dos parciales mínimamente para poder promocionar. Eso dijo, no dijo que nos teníamos que sacar un 4 o un 8 o algo así. Que teníamos Una que mínimo... cosa es la No, promoción, es verdad. otra cosa es aprobar. Si aprobás con 4 o más y promocionás con 6 o más. Claro, pero ella dijo No. que mínimamente 6 en cada parcial para que promocionemos. No, es verdad, dijeron que tenía que haber un promedio entre las dos notas que de 6. Claro, Claro, sí, dijeron que fue en la clase de presencial de vida universitaria que teníamos que ir y ahí explicaban todas esas cosas y habían dicho que tenías que tener la suma de las dos, la división de ser, tenía que darte 6 para promocionar, aunque Claro. si vos te sacabas un 4 y después te sacabas un 8, podías promocionar, eso es lo que habían dicho en Claro. esa clase. La Yo tengo suma de los entendido dos que criterios. es sacándote 6, o sea, 6 o más. No solamente es la suma de las notas para que te dé 6. Bueno, vamos a hacer una cosa. Profe, Quédense si en usted silencio. ¿Cómo, Oriana? No, que si usted puede averiguar va a ser mejor, para saber eso. cómo es el sistema de evaluación, porque se dicen muchas cosas, en los grupos siempre corren muchas cosas. Entonces, Claro, profe, la yo calidad pregunto del porque el curso- año pasado, cuando di una materia, el primer parcial saqué 5 y en el segundo 8 y promocioné, no tuve que dar ningún Bueno. integrador, por eso era mi duda también. Quédense un segundo en silencio. Quédense un segundo en silencio. Profe, está silenciada. Sí, estaba mandando un mensaje, por eso le decía que no hablaran, para que yo pudiera... Ahí le mandé a la persona que corresponde para que me aclare. Dejemos en suspenso esto, espero a que me conteste, que me imagino que me va a contestar ahora en el transcurso del rato y aclaramos el tema. Pero lean el reglamento que dice que para promocionar es 6
como mínimo, en cada uno de los parciales. Que 4 es aprobado, pero no es promocionado. Ochi, ¿qué hace a veces? Hace promoción, promedia, y a veces agarra y les dice, estudia lo que no aprobaste. ¿Ah? Lo que te sacaste 4, lo que no promocionaste, y te tomo solamente eso. Como también les dice, algo que pasa siempre, que yo se los aclaro porque después escuchan mal, y esto por favor escúchenmelo bien, cuando vienen a dar examen oral, porque dan final o dan recuperatorio, les decimos, prepárate un tema para empezar a hablar. Prepárate un tema para empezar a hablar es, ustedes se preparan un tema, lo empiezan a dar, y después de que ustedes terminan, nosotros les hacemos preguntas sobre los otros contenidos de lo que tienen que dar. No es solamente dan el tema que les pedimos que se prepare para empezar a hablar. ¿Por qué los hacemos hacer eso? Nosotros, introducción. Porque lo que queremos es que se empiecen a relajar, se empiecen a sentir seguros, tranquilos, que empiecen con la charla, que se den cuenta que vamos charlando y que no pasa nada, y después, en base a cómo ustedes nos dan ese primer tema, porque si yo te digo prepararte un tema, vos te lo preparás y yo lo tengo que estar sacando con tirabuzón, la verdad que no te lo preparaste el tema. ¿No? Pero si vos hablás, me das todo el tema bárbaro, yo te pregunto algunas cuestiones sobre otra parte de lo que te tengo que evaluar, y no te pregunto más nada. ¿Se entiende esto? ¿Es claro lo que les digo? Sí, se entiende. Eso es la instancia integrador final, o si decimos en el segundo parcial, tomarlo oral, se me ocurre. Son pocos si queremos tomar, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, ahora esperen un minuto porque ya me contestaron. Esperen un minuto. Bueno, bien, se promedian. Listo, se sacan un 4 y un 8, promedian 6. Lo que no se puede promediar son los aplazos. Vos no te podés sacar un 2 y un 10. ¿Está? ¿Listo? Justo iba a hacer eso yo. ¿Cómo? ¿Alan? Nada, que justo iba a hacer eso. ¿Qué cosa iba a hacer? Ir por un 2 y luego un 10. No. Tenés por lo menos que tener un 4, Alan, ¿ok? Listo. Entonces, 2 cosas importantes hoy. Aprendimos hoy. La primera es, se promedian los parciales, pero tienen que estar aprobados los 2. Y la segunda, los que tienen que dar oral, cuando les decimos, prepárense un tema, no quiere decir que solamente tienen que estudiar ese tema, sino que tienen que estudiar todo lo que tienen que estudiar para ese examen, sea parcial, sea primer parcial, segundo parcial, o integrador, ¿está? Y después seguimos evaluando los otros puntos. Pero va a ser va a depender mucho de cómo nos den ustedes el tema que quieran preparar, ¿está? Otro tema que también pasa, no me digan, uy, profe, me pongo muy nerviosa cuando doy oral, entonces si se pone muy nervioso cuando dan oral, promocionen la materia si lo tienen que venir al oral, porque oral se lo tenemos que tomar y lo tenemos que evaluar. Una cosa que me digan, me pongo nerviosa, yo digo, bueno, quédate tranquilo, otra cosa que no me hablen porque me dicen, me pongo nerviosa porque tengo que dar oral. No matamos a nadie, no acuchillamos a nadie, no mandamos a nadie en penitencia, es una instancia de evaluación. Y por último, la nota nunca refleja lo que uno sabe. La nota puede ser de chiripa, te preguntaron las 3 cosas que solamente estudiaste, o justo te preguntaron la hoja que no estudiaste y te va mal y no quiere decir que no sabes la materia. Entonces no nos definimos por el valor de la nota. Hay que evaluarlo, hay que poner una nota para ver si entendieron o no el contenido, claramente. ¿Está? ¿Sí? Dígame que sí, así me quedo tranquila. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, quédese tranquila, por favor. Muy bien,
lo que menos quiero es que piensen... Profe, una consulta. Sí. ¿En cuántas instancias se puede rendir final? ¿Solo una? Sí, ¿sabes que sí? No hay llamados a finales. Ah, Fíjate, ok. vos te tenés que fijar en el reglamento, fíjate en el reglamento académico, porque yo tengo dos facultades en la cabeza. Por ejemplo, como doy clase también en AGRAFA, que es la Asociación de Graduados, donde sí tenés que sacarte más de 6 en cada uno para poder, promocionar, ahí me aclararon que no, que acá era así como ustedes me dijeron. Menos mal que lo tengo a ustedes, porque bueno, miren, aprendí esto. Y aparte no los angustio, que la realidad es esa, uno le dice una cosa, yo le digo otra. Así que bueno, esperen que tengo un montón de alumnos acá que están esperando para ingresar y que no sabía que los tenía. Bien. Ya está, no los acepto. Fire. Ya termina la clase. Avísenme. Bien. Bueno, a los recién ingresados, les digo que acá tengo el link de los presentes. Así que si no lo ven, avísenme. Lo puse para que ustedes pongan el link de los presentes, ¿ok? Bueno, ¿arrancamos con la segunda parte? Yo no lo veo, profe. ¿No lo ves? Pegar. Fíjate, en el chat está, ¿eh? ¿Lo ves ahora? Ahí está, gracias. Ok. Bien. Bueno. No entiendo por qué no me aparece acá el PowerPoint. Bueno, bánquenme un segundo. Hemos llegado hasta el derecho natural clásico. Bien. Ok, compartir la pantalla. Compartir. Ahí está. ¿Ven las nuevas teorías? ¿Sale? Sí, sí. Sí, Ok. se ve. Sí, se ve. Bien. Buenísimo. Bueno, veníamos hablando del derecho natural clásico, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado. Vamos ahora a las nuevas teorías. ¿Ven qué dice? Como respuesta al derecho natural clásico, a mediados del siglo XIX, se comienzan a generar nuevas teorías sobre el derecho natural que intentaron evacuar los viejos y permanentes conceptos a una nueva realidad del hombre, abarcando el desarrollo científico y tecnológico. Digo, bueno, a ver, hay derechos naturales que no sabíamos antes que lo teníamos, porque no había desarrollo científico que podía darnos cuenta. Póngale a alguien bueno, no, después lo pongo al final. El link, porque yo no tengo el chat abierto. Que no nos damos cuenta a ver, un momento entonces. Bánquenme un cachito. Ok. ¿Por qué está deshabilitado? A ver. Vamos a ver. Todos. Bien. Para el alumno que ingresó recién, díganme si ve el chat, si ve el link del presente. Si no, bueno, después chicos, si no, vayan copiándolo ustedes y pegándoselos. Así yo sigo compartiendo esto y terminamos. Porque si no... Okay. Entonces, el desarrollo científico va haciendo visibles un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho positivo, pero también con el derecho natural, que son necesarias de ser protegidas, para que el derecho positivo tome nota y haga las leyes necesarias. Podría ser, el concepto de derecho a la salud, ¿es un derecho natural o un derecho positivo? ¿Ustedes qué creen? Natural. Un derecho natural. Natural. Derecho natural, ok. Si sale una nueva enfermedad o se diagnostica una nueva enfermedad, ¿es necesaria que esa enfermedad esté protegida por las leyes para que la gente que la sufre pueda tener Sí, es necesario. Bien, ok. Sí, Entonces, formó parte del derecho natural, formó parte, empezó como el derecho natural. Se universaliza. ¿Cómo, Alex? Se universaliza como derecho natural y por ende se hace una ley. Ok, entendemos esto, ¿no? Bien.
Stambler, que es uno de los que empieza a hablar de estas teorías, toma el criterio filosófico de Kant, donde habla del positivismo puro y duro, ¿no?, para descubrir un derecho natural de contenido variable. Pero es de contenido variable como el derecho positivo, porque justamente como vamos evolucionando, vamos dándonos cuenta que hay cosas que no están cubiertas. Así, el derecho, en la medida que pretende realizar la justicia, que es justamente para lo que está el derecho, para que tengamos todos convivencias más justas, que seamos, ¿no?, debe estar ordenado por la idea social y perseguir la concreción de una comunidad de hombres de voluntad libre, solo ordenado a 4 principios orientadores. Entonces, el tipo dice, tenemos que vivir en sociedad, tenemos que tener los derechos protegidos, los derechos básicos como sujetos tienen que estar, ¿cierto? El derecho a la identidad no estaba hasta la sanción de tener el nombre, qué sé yo, hasta la Declaración de los Derechos del Hombre. O sea, había en 1948, o sea, no es de hace 250 millones de años. O sea, digo, hay cosas que, ¿no?, que inclusive nos pacifican como sociedad, dice el tipo, ¿no?, para poder vivir en comunidad. La voluntad de una persona no debe depender de la voluntad de otra, dice Stambler. Toda exigencia jurídica que obliga a una persona debe respetar la independencia de su personalidad. O sea, yo no puedo obligarte a vos a no hacer lo que vos quieras en la medida en que vos no estés de acuerdo, que no sea ilegal lo que haces, ¿no? Que salga una ley que diga todos los chicos tienen que ir a colegio privado, o todos los chicos tienen que ir a colegio católico, no a colegio privado, ¿no?, por ejemplo. Mira, yo tenés que respetar mi independencia, yo no soy católico, yo no quiero mandarlo a colegio, todos los pibes tienen que tomar la comunión. La verdad que no, no es por ahí. Digo, ¿no?, en un gobierno católico, ultracatólico, ¿no? Una persona sujeta a una exigencia jurídica no debe ser separado de su comunidad. Claramente no está refiriéndose a la gente que está privada de su libertad. La gente que está privada de su libertad también tiene que estar relacionada con su comunidad, y de hecho lo que hay que hacer con la gente que está privada de la libertad es hacer un régimen de progresión de pena para que el tipo vaya logrando reinsertarse. De hecho, el concepto de las leyes de las cárceles dice, las cárceles no están para castigos, sino para rehabilitar reos, al momento de sancionarse la ley, ¿no?, que establece el régimen penitenciario. Porque si no, si es para castigo, es ojo por ojo, diente por diente, y la idea no es eso, la idea es que el tipo salga rehabilitado para que no vuelva a hacer lo que venía haciendo, porque si no sale con el castigo en cero, porque hizo y pagó, y está habilitado para volver a hacer y volver a pagar. La idea es que deje de hacerlo, ¿se entiende? Bien. Todo el poder generado en el derecho puede excluir a una persona en tanto y en cuanto pueda conservar su personalidad independiente. O sea, objeción de conciencia, por ejemplo, ¿no? La gente que dice, bueno, el aborto ahora es la interrupción voluntaria del embarazo es, entonces, tenemos el problema de los objetores de conciencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado no tiene que obligarlo al que es objetor de conciencia a practicar abortos. El Estado lo que tiene que hacer es contratar médicos que no sean objetores de conciencia para que al momento de que tengan que hacer un aborto en un hospital determinado, porque es legal hacerlo, porque está previsto por la ley, la persona se encuentre con el profesional que se lo haga y no uno que diga, no, no, yo no se lo hago. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el Estado, no obligar a la gente objetora de conciencia, no. Pero contratar gente, y tiene que tener la habilidad de que en su contrato de trabajo diga específicamente cuáles son las tareas que tiene que hacer. ¿Se entiende? Porque si no, ¿entiende dónde vamos? Sí, se entiende. Bien. Del Vecchio, que es otro de los grandes pensadores, toma el mismo ideario de Stambler, pero cree que el derecho natural es invariable y absoluto, y que en última instancia contiene la idea de la justicia. O sea, Stambler dice, es variable, pero no es variable porque antes lo que antes estaba mal estaba bien. Es variable en el sentido de, vamos perfeccionando la idea de qué es derecho natural y qué no. No es que matar a alguien ahora está bien y antes estaba mal. Eso va a seguir estando bien. Pero hay otra visión de otras situaciones que por ahí no estamos ahora, en este momento, en el estado de evolución en el que estamos, conscientes de que tendría que formar parte del derecho natural, que puede empezar a formar parte. Renard establece la teoría del derecho natural de contenido progresivo, ¿ven? Habla de esto.
por el cual tiene dos aspectos, uno de naturaleza variable, llamado aspecto histórico, evolutivo de la sociedad, y el otro de naturaleza metafísica, brindando un aspecto invariable. Bueno, habla de esto, Renan, está entre medio de las dos teorías. Ok. ¿Qué entiende la cátedra? Que si se lo oponen, le va a encantar en el texto. La cátedra entiende que, ¿no? Chile va a encantar. El derecho natural es eterno, inmutable y universal. Lo que se modifica con el tiempo y el espacio es la captación de estos principios del que se compone el derecho natural. No es que sea variable, se agranda, cada vez se agranda más, ¿no? Cada vez se agranda más. Entendemos que el derecho natural es una serie de principios jurídicos que emanan del conocimiento que el hombre tiene sobre la idea de derecho. El derecho natural se constituye en el principio jurídico derivado de ese puro contenido moral. ¿Por qué moral? Porque es en la época en que se escribe y en el que uno está evolucionado y qué es lo que pasaba en la moral de la época en ese momento, ¿se entiende? Y es a partir de esos principios que ese puro contenido moral se forma practicable. ¿Está? El derecho natural debe entenderse como una suma de supremos principios jurídicos que constituyen el fundamento del derecho positivo, esto hay que subrayarlo, de cada determinada cultura. Esos principios se derivan del contenido moral de la idea del derecho, teniendo en cuenta determinadas situaciones básicas y recurrentes y determinados hechos de la vida social. ¿Se entiende que el derecho natural está en el medio del derecho positivo y de la idea de derecho? ¿Está? El derecho natural devela, está el derecho natural que se va develando. Uno dice, bueno, loco, la verdad que sí, este derecho natural no se preserva, la idea de derecho no queda preservada, porque hay cosas que no están protegidas. Hagamos un constructo jurídico de derecho positivo para que ese derecho natural esté protegido, que es una ley, hagamos una ley. ¿En dónde? En la cultura del momento de la situación del momento histórico. Y nosotros tenemos claramente, que les va a resultar más fácil porque es bastante reciente, una muestra clara como es el matrimonio igualitario. Ustedes saben que Argentina fue el primer país que sancionó la ley de matrimonio igualitario en toda Latinoamérica. Empezó Argentina y después fueron subiendo todos los demás países, hasta Estados Unidos, que hace poco fue. ¿Se entiende? Entendieron que las personas que viven durante una determinada cantidad de años unidos en amor, unidos, prodigándose cuidados, amor y afecto, por más que sean del mismo sexo, tenían el mismo derecho a estar unidas legalmente para tener todos los beneficios que la ley le otorga a los cónyuges. Entonces sancionaron la ley de matrimonio igualitario. ¿Se entiende? Y no fue en general en todo el planeta. Se están sancionando, pero Argentina fue la precursora. ¿Está? Después uno, personalmente, puede pensar, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, esas cosas van generándose en base a las convicciones de cada uno, igual que la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, yo me acuerdo cuando, hace muchos años, yo tengo 2 tíos que viven en Estados Unidos, y hace como 30, sí, como 30, voy a verlos, a mis tíos a Estados Unidos, y mi tío más chico me comenta a la esposa que se había practicado un aborto. Y lo primero que me dice ella es, pero mirá que acá es legal, ¿no? Como esta condición moral de que sentía que me lo tenía que explicar, porque como yo venía de un país donde en realidad el aborto estaba prohibido, ella quería que yo supiera que no había hecho nada incorrecto, sino que había decidido interrumpir ese embarazo, pero que estaba permitido en el país que lo había hecho. En un montón de países está, ¿no? De mucho tiempo antes que nosotros. Podríamos pensar que Estados Unidos no tiene desarrollo científico, podríamos pensar que no.
para haber discernido el momento de la interrupción voluntaria del embarazo. Ok, bien. Bien. Bueno. Continúa el texto, Profe, que dice... no, Sí. incluso, por ejemplo, un caso similar es lo del alquiler de vientres, que mucha gente viaja a hacerlo a Estados Unidos porque es legal allá y lo practica allá y luego viene con los chicos al país. Claro, totalmente, totalmente. Esa es otra, ¿no? Entonces, y acá no sé si sería viable que se piense, porque se habrá pensado en que en realidad o la reproducción asistida, ¿viste? O sea, fuimos avanzando en un montón de cuestiones también con respecto a eso. Todavía no llegamos a esa instancia, pero como todas las leyes son para una determinada sociedad y cada sociedad tiene su momento histórico y su madurez para algunas cuestiones, quizás nosotros todavía ni siquiera se nos han planteado. Bueno, el derecho natural, dice el texto, lo ubicamos entre la idea del derecho y el derecho positivo, esto que estábamos hablando recién. Entre la idea del derecho y el derecho positivo constituye el tránsito necesario entre estos dos, entre estos dos, acá lo redacté mal, entre el derecho natural y la idea de derecho, que fue lo que les dije hace un rato. Que es el puro contenido moral, y el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas vigentes. Entonces, derecho natural es el contenido, el derecho que todos los hombres tenemos, que es invariable e inmutable por el solo hecho de ser hombres. El contenido moral del derecho es el contenido que se le da al derecho en el momento histórico para saber si es derecho o no, para ver si tenemos derecho o no a hacer determinada cosa, y el derecho positivo es cuando consideramos que sí es necesario realizar una norma para proteger ese derecho y que sí podamos, por ejemplo, las mujeres votar, porque parecía que hasta la década del 50, del 45, no podíamos votar las mujeres, no sé por qué. ¿Qué chip no tendríamos instalado que los hombres sí que no podíamos votar? Uno piensa en algunas cuestiones. ¿Cómo? Claro, debe ser, claro, ¿me entendés? Porque mi cerebro pesa menos, parece que procesa distinto. Bien. De esta forma, dice el texto, el derecho positivo se transforma en el reflejo concreto y posible de la idea de derecho. ¿No? Es lo que uno aspira, que las leyes sean justas y que no estén en contra de la Constitución. Si la ley es injusta, uno puede atacar la inconstitucional. Profe, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Ejemplo, una persona cree que tiene un derecho que no está legislado, no cree. Ejemplo, tiene acceso, todos tenemos acceso a la salud y la salud es un derecho natural. Aparece una nueva enfermedad que no está legislada y vamos a suponer que una obra social no cubre un medicamento o un tratamiento. Esa persona presenta un amparo o alguna acción judicial y la termina resolviendo un juez de manera favorable. Eso va a sentar un precedente y una jurisprudencia. No va a estar no va a estar escrito en una ley, pero sí pasa a ser parte del derecho positivo, porque está sentado en una sentencia. Sí, sí. ¿Este derecho positivo? Sería como una mutación. No, una sentencia es derecho positivo. Por eso, pasaría a ser derecho positivo como una forma, vamos a decir, alterna a lo que sería el proceso de una creación de una ley. No. ¿Por qué? Porque es derecho positivo para ese caso específicamente. ¿Está? Yo tengo, entonces digo, a Carlitos le fue bien con esto. Voy a iniciar juicio yo también, porque a Carlitos, por esto, los fundamentos que el juez aplicó, resultó favorablemente, ¿está? Entonces yo hago también el mismo juicio y también tengo que obtener la sentencia. Entonces se va generando jurisprudencia. Y como les dije el otro día, el problema no es que hayan situaciones y no haya leyes que no las contemplen, el problema es cuando las situaciones se repiten y el legislador se pone perezoso y nos dice, bueno, loco, hagamos un proyecto de ley porque esto hay que protegerlo. ¿Se entiende? Y ahí se crea un proyecto de ley y se generaliza. Pero yo no puedo ir con la sentencia de Carlitos a decirle a la obra social, me lo tenés que dar a mí porque se lo diste a Carlitos también. Ok.
igual es derecho positivo, pero no sirve para de aplicación general, sino para la parte que logró esa sentencia. Bien. No, creí que quizás un fallo plenario o algo así de muy... Eso es otra muy cosa, alto nivel. eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Un fallo penal es otra cosa. Pero igual, claro, ¿por qué? Porque no es una sentencia en primera instancia, donde el juez te da la razón y vos automáticamente pedís la aplicación. Pero claro, por ahí me malinterpreté en la pregunta. Yo hablaba de un caso en la corte, por ejemplo. Ah, lo que pasa es que la corte, no, tampoco. La corte se expide sobre cuestiones de derecho, no sobre cuestiones de hecho. Yo no voy a la corte a hablar de Juan y contra Pedro. Yo voy a la corte a hablar de cómo se aplicó mal la ley esta, en este caso, y que la corte decida si está bien aplicada o no, o si debió aplicar otra. ¿Entendés? Lo que pasa es que se traduce en casos puntuales, pero la corte no habla de la sustanciación del juicio, sino de qué se aplicó, qué normas se aplicaron para llegar a esa sentencia. Cuando quieras ya comés. ¿Entendés? Cuestiona un fallo. ¿Cómo? Cuestiona un fallo, digamos, trata de ver si puede... Sí, pero cuestiona el fallo desde la legalidad, desde el orden jurídico, no desde el caso, no desde las pruebas, no, tiene que darle la razón porque la prueba dice esto. ¿Está? Habla de las leyes. Silvia, ¿vos vas a hablar o tenés abierto el micrófono? Silvia Villalba, ahí está. ¿Listo? No, ahí lo cierro. Dale. Ok. Ok. El reflejo concreto posible. En los casos en los que el derecho positivo se encuentra en contradicción con el derecho natural, creemos que el derecho positivo pierde la potestad de obligar a la conducta humana, ¿no es cierto? Porque la obligación del derecho descansa en su concordancia con normas éticas y superiores, ¿está? En lo que hacía Hitler estaba habilitado, está mal. Después, ¿qué pasa si uno se niega a hacerlo, no? Pero bueno. De acuerdo con Helmut Kohl, que es uno de las fuentes que usa el libro de Occhipinti, entendemos que el núcleo del justnaturalismo son los derechos humanos, los que surgen de la idea moral de respetar la dignidad de las personas, tanto por parte de los individuos como de las estructuras sociales, claramente, de todo el mundo, ¿no? Entonces podemos decir que el justnaturalismo es la base de los derechos humanos, ¿cierto? Esto dice, ha sido delineado a lo largo de la historia. Empieza con Juan Sin Tierra, cuando Juan Sin Tierra empieza a hacer una serie de declaraciones, ¿no? En Inglaterra en 1215, que establece que ningún hombre libre puede ser arrestado, detenido en prisión y desposeído de sus bienes sin una justa causa y sin un juicio. Sin que alguien diga, a ver lo que pasó. No, no me gusta. De hecho, es tan importante el derecho a la propiedad que si a mí quieren expropiarme mi casa, tienen que generar una ley específica para eso. Y el fundamento es que la expropiación va a servir para un objetivo superior que beneficie a la comunidad. Por ejemplo, expropian mi casa porque por mi casa va a pasar la traza de una autopista que va a beneficiar a un montón de gente. La expropian y me tienen que pagar lo que mi casa vale para que yo me pueda comprar otra propiedad de similares características en otro lado. No me las expropian porque se le canta al intendente hacer ¿entendés? Hacerse una quinta a él, entonces me la expropia. ¿Se entiende? O sea, tiene fundamento de ley, hay que hacer una ley, no porque se le ocurre a cualquiera. Dice, este hito fundamental en la evolución de los derechos humanos es porque el titular del poder no podrá actuar conforme le plazca con respecto a la vida o no libertad de los súbditos. O sea, no puedes hacer lo que se te canta con la gente. En 1976, la Declaración de los Derechos de Virginia, estos son todos antecedentes, ¿no? De cómo se empiezan a desarrollar los derechos humanos. Es otro de los antecedentes. La Revolución Francesa es otro de los antecedentes. La Carta de las Naciones Unidas del 45, todos estos antecedentes terminan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que lo hace la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra Constitución también tiene antecedentes con respecto a esto. Miren, nosotros somos bastantes también,
pro en ese sentido, ¿no? De haber tenido la libertad de vientre, la abolición de las prestaciones indígenas, la abolición de los títulos de nobleza, del mayorazgo, ¿no? De los escudos de familia. En Europa todavía hay esto, no hay reyes, nosotros ya la Constitución de 1853 lo abolimos, ¿no? Y en la de bien. Miren, en el año 49 y en el 50, en el año 49 que se modifica la Constitución, que después se vuelve a modificar en el 57, también están los derechos sociales protegidos, que por supuesto después lo sacaron, ¿no? Y la Iglesia tiene cosas para decir también, ¿no? La Iglesia es una gran impulsadora con las encíclicas papales. Después uno podrá estar de acuerdo o no, pero las encíclicas papales, ustedes saben que son manifestaciones de los grandes, de los papas, de la autoridad máxima de la Iglesia, van haciendo enunciaciones respecto al momento histórico en los que van viviendo y lo que van viendo que es necesario decir algo. Y los nombres de las encíclicas papales, los nombres empiezan siempre como se archivan los archivos de Word, con la primera palabra con la que empieza la encíclica, ¿no? Una de las más famosas de la de León XIII, la de Rerum Novarum, empieza justamente en la época de la industrialización, ¿no? Donde se empieza a ver que la mano de obra empieza a bajar de ser necesaria y empieza a haber una pauperización de los empleos de las personas, ¿no? De los trabajadores, y que los trabajadores empiezan ahí a pergeñarse como los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores estaban bastante endebles y bastante poco protegidos. La del 40º año habla de los sistemas políticos y económicos, ¿no? De cómo se fueron desarrollando. En 1930, uno va viendo los hitos históricos según y las cosas que van pasando según los años de las encíclicas. Hay un montón de encíclicas. Miren la del año 63, que habla del capitalismo y el socialismo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el año 63 era el año de la Guerra Fría? De Kennedy, Nikita Khrushchev y de todos los despelotes, o sea, van, según en los momentos históricos en los que viven los papas, van generando encíclicas. Francisco, la de Laudato Si, ¿no? Que está, creo que era la última de Francisco. Bueno, hace todo un punteo sobre las encíclicas papales y cómo están en realidad dirigidas a la sociedad por supuesto son declaraciones generales de lo que se espera que los gobiernos de cada uno de los países empiecen a prestar atención porque está fallando estas cuestiones. Habla de la ecología, la de Francisco. Y el último punto habla de los derechos humanos en particular, que dice que solo partiendo de la definición del hombre, como aquella, ¿se acuerdan la definición de hombre? Aquella maravillosa armonía de cuerpo y espíritu que integra comunidad humana, la vida y el destino de los pueblos, se puede abordar el tema de los derechos humanos en particular, o sea, solo hablando de esto, ¿no? Y preservando al hombre. La calidad de materia, espíritu, individuo, que es un ser social, o sea, no sacarlo o sea, es un individuo. Tratamos de proteger todos sus derechos, pero está inserto en una sociedad. Y cuando empiezas un derecho, donde terminan sus derechos, empiezan los de los otros. O sea, es en articulación con una sociedad, ¿no? No es solamente el liberalismo absoluto, no existe. Denota los principales derechos, dice el texto, generados en consecuencia de todo lo que hay que preservar del hombre. El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad. Por eso el derecho natural tiene mucho de esto, que uno dice, son cuestiones casi de sentido común que parece ser que no son tan comunes, ¿no? Ven que dice derecho a la vida, la propia existencia física como punto de partida para todos los demás derechos. La verdad que si no protegemos el derecho a la vida, no tiene ningún sentido que protejamos los demás. El derecho a la libertad, ¿no? Esto lo vamos a ver más en detalle en conciencia jurídica. Derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad, que eran los que le decía yo hoy temprano, que era esto miren cuán importante es
que nosotros tengamos la tranquilidad de que lo que compramos y registramos legalmente como corresponde, no nos lo pueden sacar, salvo que nosotros tengamos una deuda que no paguemos, entonces es un embargo, y lo que esté en nuestra titularidad nos lo pueden sacar, pero porque debemos algo, ¿no? Porque no cumplimos los pactos. O por una ley que tiene que justificar el hecho de que expropien una propiedad para un bien mucho más, muy superior al que sea de mi propiedad específicamente. Así que bueno, básicamente de esto habla la unidad. Una pregunta, profe. ¿Este Power lo va a subir al aula? Sí, lo voy a subir al aula. Tranquilos que lo voy a subir, no se preocupen. Bueno, dudas, preguntas, consultas. Profe, ¿con estudiar del capítulo del hombre, el que habla del derecho natural, estaría bien? ¿O es necesario leer el otro documento que está en el aula virtual? Lee el capítulo del libro, lee el texto ese. ¿Qué otro texto había? ¿Había una diferencia entre derecho positivo y derecho natural? Pues no vi eso. No me acuerdo. Fíjate porque todo el contenido te va a ayudar a cerrar bien lo que te está diciendo el programa. ¿Okay? Por ahí léelo, por ahí te sirve para... Yo ahora les voy a subir el Power, pero les digo siempre, no estudien del Power, que es el punteo, fíjense bien, vayan fijándose en el libro si hay algo que no puse que ustedes consideran que había que poner, no porque no lo vayamos a probar si no lo ponen, sino porque si quieren promocionar es como, va a cerrar mejor la nota. Igual es promocionable, ya sabemos todos que se promocionan los 2 parciales, gracias a Dios, me dan una tranquilidad. Bueno, si no tienen ninguna otra duda y todos me aseguran que ya pudieron ingresar al Google Form a poner su presente, los despido, los dejo libre un ratito antes. Gracias, profe, estuvo muy buena la clase. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, Chao, chao, me alegro que hayan cuídense. entendido.